Hermanos, estamos viendo qué sucedió a ese pueblo de Israel cuando fue exiliado a Babilonia. Estábamos viendo al profeta Daniel. Yo te había hecho varias preguntas con lo que habíamos predicado en la conferencia pasada, en la predicación pasada, de cómo Daniel y esos tres jóvenes se resistían a ese poder de Babilonia. Y recuerda que Babilonia, hermano, es la figura de la gran Babilonia, de la gran ramera, que representa esa gran apostasía, esa descristianización, ese materialismo, ese relativismo, ese laicismo, ese secularismo, ese mundo que ha sacado a Dios de todas las estructuras sociales, políticas, educativas, ante un ateísmo práctico donde vivimos nosotros como que si Dios no existiera, que hay conflictos en nuestra iglesia, que se va a ir dividiendo en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. Imagínate, hermano, cómo ganarían el examen nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, cómo resistirían ellos a los embates de la gran Babilonia, hermano. Quisiera que tú meditaras comparando la Babilonia de Daniel con la gran Babilonia de nuestros jóvenes, para que tú fueras haciendo una comparación, hermano, de qué fueron haciendo ellos y qué es lo que nuestros jóvenes y nosotros tendríamos que ir respondiendo, hermano. Y eso es lo que quisiera que tú te fueras dando cuenta en estas predicaciones. Quisiera, hermano, añorara, hermano, si tú un día pusieras algo ahí, un comentario, algo que tú hayas reflexionado, un comentario de las cosas que estamos viendo. Porque se pone uno triste a veces, hermano, cuando mira que a veces se envían mensajes, pero que no van acorde a lo que estamos haciendo. Como que no vamos poniendo atención, como que no le vamos sacando el jugo que se necesita en estas predicaciones. Y hermano, con esa reflexión al lado de María Santísima, pensando que nosotros somos los laicos, los cristianos, esos judíos de los últimos tiempos, en donde nuestro Padre Celestial tiene en nosotros, ha echado su vista en nosotros para que nosotros seamos ese pueblo fiel, ese pueblo que le haga frente a las acechanzas, ya no de Nabucodonosor, sino del anticristo, del falso profeta, de esa falsa iglesia. Y quisiera que miraras ese rol, hermano, protagónico que nos vamos a tener en los últimos tiempos, educando a nuestros hijos en la fe, hermano, orando, meditando las escrituras. Y yo te pregunto, hermano, ¿por qué crees tú que Daniel y sus amigos, que eran cumplidores de la ley, tenían un problema ahí a la hora de comer la misma comida que comían esos babilonios? Porque fíjate, hermano, que la ley, según el Levítico, hermano, un libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, la ley les prohibía comer a ellos cualquier tipo de carnes. Ellos no podían comer ciertas partes de los animales. Tampoco podían comer carnes o vinos previamente sacrificados a los ídolos. Y recuerda, hermano, que Babilonia es un pueblo pagano que sacrificaba todas las comidas a los ídolos. Y cómo los babilonios consumían, hermano, los babilonios consumían todo esto que ellos tenían prohibidos, hermano. Mira qué dilema tenían estos jóvenes, hermano, ante la presión que estaban teniendo ellos ahí en el palacio. Esos babilonios consumían todo lo que en la mesa del rey tenían. Ellos no podían comerlo porque infringían la ley de Dios y eso les preocupaba a ellos. Y en Daniel 1 vemos que Daniel y sus amigos le pidieron al mayordomo que les diera solo agua y vegetales. Mira, hermano, qué maravilloso es Daniel, qué ejemplo, qué enseñanza nos puede dar Daniel a nuestros jóvenes y a nosotros mismos, hermano, para que nosotros no forniquemos con otros dioses, con otros ídolos, para que no caigamos en prostitución espiritual, para que no idolatremos, hermano. Recuerda que idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios, un pecado contra el primer mandamiento, es un pecado mortal, hermano, que a ese pueblo le llevó al exilio. Pero Daniel dice en el capítulo 1, hermano, vamos a ver que le pidieron al mayordomo que les diera solo agua y vegetales. Y dice que el mayordomo les permitió esa dieta, pero les hizo una advertencia a título de prueba por unos días, pues él no quería que enflaquecieran y fuera ese mayordomo culpado por esto. Y así probaron, y a pesar de que se alimentaban solo con vegetales y agua, dice la escritura que estaban muy bien físicamente y Dios además los alimentaba de sabiduría y de ciencia.
y así fueron aceptados al servicio del rey. Yo quisiera, hermano, que te imaginaras ahí a Daniel y a sus amigos con otras vestiduras, con esos alimentos que ellos no querían infringir la ley, que no querían romper esa alianza, y que ese mayordomo les está ayudando ahí, solo tomando agua, solo comiendo vegetales, desperdiciaban los grandes manjares del palacio. Y fue tan la sabiduría y el entendimiento que Dios les dio como premio a su firmeza y templanza, que dice que excedían no solo a los demás jóvenes israelitas que estaban ahí, sino que también a los sabios de Babilonia. Y eso es lo que nos dice Daniel 1, versículo 20, y la palabra de Dios dice así: en cuántas cosas de sabiduría o de inteligencia les consultó el rey, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que había en todo su reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo les pagaba Dios por su fidelidad. Es que Dios, hermano, es un Dios de promesas, es un Dios fiel, un Dios maravilloso. ¿Qué podemos aprender, hermano, de la actitud de Daniel y de los otros 3 jóvenes entonces? Es una pregunta que yo te hago hoy, hermano, para que la reflexionemos, meditando las Escrituras, meditando el Rosario con María Santísima. Y adicionalmente, hermano, Dios constituyó a Daniel en profeta. Ante la opción de faltar a la ley de Dios, hermano, prefirió Daniel restringir su comida, viviendo en penitencia en cuanto a los alimentos y el vino que pasaba delante de sus ojos en cada comida. Imagínate, hermano, cómo pasaba esa comida delante de los ojos de Daniel, y Dios los alimentó mejor que a todos los demás, y les dio, además de eso, mucha ciencia, mucha sabiduría de Dios. Y yo quisiera preguntarte hoy, hermano, a ti, y si hay algún adolescente que está escuchando las Escrituras, y que tú las puedes hacer cuando tú prediques, hermano, en algún retiro, en alguna catequesis. ¿Hacemos nosotros lo mismo cuando se nos presentan opciones, hermano? Ya no tal vez como comer ahí en carne inmolada a los ídolos como en tiempo de Babilonia, sino ahora las opciones nuestras son el alcohol, la droga, el sexo desenfrenado, todos esos ídolos modernos de ahora. Creemos que por negarnos a consumir o a tener relaciones sexuales nos va a ir mal, hermano. ¿Tú crees eso? Esas relaciones desenfrenadas, que nuestros jóvenes ahora ya no hay virginidad, ya no hay castidad, ya no hay pureza, ya los jóvenes no quieren casarse, hermano, en esta gran Babilonia. Los hombres se pelean por casarse, pero entre ellos mismos, ya las mujeres, conozco muchos en la costa sur, hermanos, que ya no quieren casarse, no quieren compromiso, pero a cada 8, cada 15 días, muchas de ellas, si ellos están en moteles, ya no quieren compromisos, no quieren hijos. Mientras los musulmanes tienen 8 o 10 hijos, nuestros cristianos, nuestras cristianas, hermano, ya no tenemos ni 1 ni 2 siquiera. Los matrimonios de los pocos que hay se van terminando. Y hermano, ante ese panorama de la gran Babilonia, ¿qué espera Dios de nosotros, hermano? ¿Qué nos puede enseñar Daniel en estos últimos tiempos, hermano, ante esta gran Babilonia? ¿Y cómo muestra Dios que Daniel es un profeta suyo, hermano? Yo quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que Dios va mostrando que Daniel es un profeta de él? ¿Cuál es la primera misión que le da en el palacio de Nabucodonosor? Yo quisiera que cuando tú leas al profeta Daniel, hermano, te vas haciendo esas preguntas. Y es que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo tenía aterrado. Y dice que convocó a los sabios para que le adivinaran cuál había sido el sueño. Y luego de adivinarlo se lo interpretaran. Pero dice que no podían hacerlo. Yo quisiera que hoy nos fuéramos a Daniel 2, del versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios en Daniel 2:1, del versículo de 1 en adelante, dice así, acerca de ese sueño de Nabucodonosor, en donde Dios va a mostrar quién es el profeta de él. El año 12 de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó hasta el punto de no dejarlo dormir. El rey dijo a sus magos: no olviden lo que tengo decidido. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, sus cuerpos serán destrozados y sus casas destruidas.
pero el que me dé a conocer el sueño y su interpretación recibirá de mí regalos, obsequios y grandes honores. Así pues, díganme cuál fue el sueño y cuál es su interpretación. Los adivinos contestaron: no hay nadie en el mundo capaz de hacer lo que el rey pide, y por eso ningún rey, por grande y poderoso que sea, hace tal pregunta a ningún mago, adivino o astrólogo. Lo que el rey pide es imposible y nadie se lo dirá. Solo los dioses pueden hacerlo, pero ellos no viven entre los hombres. El rey se enfureció y mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Una vez promulgada esta sentencia de muerte contra los sabios, buscaron también a Daniel y sus compañeros para matarlos. Pero Daniel se dirigió con palabras sabias y prudentes a Arioc, jefe de la guardia real, que debía ejecutar a los sabios de Babilonia, y le preguntó: ¿por qué ha dado el rey un decreto tan riguroso? Arioc explicó el asunto a Daniel, el cual fue a decir al rey que si le daba un plazo, él le indicaría el significado de su sueño. Daniel regresó a su casa y comunicó el asunto a sus compañeros. Los invitó a implorar la misericordia de Dios acerca de ese sueño misterioso, para que no se les diera muerte a ellos junto con los otros sabios de Babilonia. Y en una visión nocturna, Dios reveló el sueño misterioso de Nabucodonosor a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, medita esta escritura de Daniel 2, hermano, ese sueño de Nabucodonosor, cuál era la sentencia de esos sabios de Babilonia y que inclusive iban a matar a Daniel. Y mira cómo Dios salió en su auxilio, y es que Dios, hermano, tiene la última palabra y Él es omnipotente, omnisciente, Él lo sabe todo, hermano. Y eso es lo que quisiera que meditaras con María Santísima, con un sentido de gratitud, pensando en esa sabiduría de Daniel como profeta de Dios.